Corillo, buenas, ¿cómo están todos? Antes de empezar el capítulo, quiero que sepan que tienen que ir a jaboneradongato.com, porque los jabones de Jabonera Don Gato son hechos a mano con ingredientes naturales y seguros para la piel, además que huelen súper ricos, así que no se pierdan la oportunidad, especialmente porque ahora pueden ir a jaboneradongato.com y cuando vayas a pagar, pones el código Curiosidad Científica Podcast para 10% de descuento. Vamos al capítulo. Como dice Marie Curie, en la vida no existe nada que temer, solo cosas que comprender. Recuerden, Corillo, buscar la manera de aprender que más le divierta. Neil deGrasse Tyson dice: nadie que es curioso es tonto. Las personas que no hacen preguntas permanecen ignorantes del resto de su vida. Y para ustedes, esto es curiosidad científica. Buenas, Corillo, bienvenidos sean todos a Curiosidad Científica Podcast, el lugar donde la gente curiosa aprende sobre cómo funciona el universo. Aquí les habla su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo, papi yo. Ya estamos casi de vuelta a la normalidad, aunque, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que este programa nunca se ha detenido, para que tú sepas. Aquí, Corillo, ¿verdad? La curiosidad atraviesa Navidad, Año Nuevo y todas las celebraciones y todo esto solo para ustedes, ¿verdad? Sin parar, sin detenernos. Así que gracias a esa bella comunidad curiosa. Corillo, pero vamos a lo que vinimos. Hablaremos de las leyes. Ya entró con un perito en la boca. Santo Dios. Vamos a hablar de las leyes de movimiento del gran Isaac Newton, papá. Vamos a eso. Así que, sí, señores, enhorabuena. Muchos hablan del señor Newton, pero casi siempre se habla de la manzanita y la gravedad y esas cositas. Pero el verdadero calentón comienza, ¿verdad? Con la inercia, chavales, con la inercia. ¿Verdad? Esa es una de las leyes de movimiento que vamos a hablar. Pero ¿qué son las leyes de movimiento de Newton? ¿Verdad? Como ustedes ya conocen, vamos a dar, ¿verdad?, la descripción básica primero y luego nos, ¿verdad?, adentramos en el tema como tal y las dividimos todas. Y, ¿verdad? Siempre al final pues le doy, como siempre, que le doy como un resumen de lo, ¿verdad?, de las cositas, a lo mejor como que, qué bueno que entendimos esto por esto, esto y esto. Así que, ¿verdad?, que es lo que usualmente la gente dice: ok. Ya entendí. Pero anyway, vamos allá, Corillo. ¿Cuáles son las leyes de Newton? Papi Johnson, las leyes de Newton o las leyes del movimiento de Newton son los 3 principios fundamentales, para que sepa, chaval, sobre lo que, ¿verdad?, se sostiene la mecánica clásica. Eso es muy importante, la mecánica clásica o física clásica, si lo quieren ver así, ¿verdad? Una de las ramas de la física. Así que fueron postulados por Isaac Newton en su obra, ¿verdad?, que tiene su nombre ¿verdad?, en italiano, si no me equivoco, algo así, que realmente se llama, ¿verdad?, Principios Matemáticos de la Filosofía Natural. Y esto fue, ¿verdad?, postulado en el 1687. Ahora, ¿de qué se trata esto, chavales? Este conjunto de leyes físicas revolucionó los conceptos básicos respecto al movimiento de los cuerpos que tenían, ¿verdad?, la humanidad o las cosas. Así, ¿verdad?, junto a los aportes de Galileo Galilei, construir la base de la dinámica, ¿verdad?, al combinarse con la ley de gravitación de, ¿verdad?, universal de Einstein también, ¿verdad?, permite deducir y explicar las leyes de Kepler sobre los movimientos planetarios. Así que estas leyes de movimiento y todas esas cosas, tanto ¿verdad?, se unen a científicos antes de Newton y después de Newton para entender realmente cómo funciona el universo y su movimiento tanto en la Tierra como en el espacio. Pero, Corillo, sin embargo, las leyes de Newton tienen vigencia únicamente dentro del sistema de referencia inerciales, es decir, aquellos que no están acelerados y en los que, ¿verdad?, intervienen solo fuerzas reales. O sea que cosas como que tú
tienes que hacer algo para mover un objeto de punto A a punto B. Así que además de estas leyes, son válidas para objetos que se mueven en una velocidad mucho menor, que eso hay que estar, ¿verdad?, bien claro, que estas leyes solamente son válidas para objetos que se mueven a menos, ¿verdad?, o mucho menos de la velocidad de la luz, que sabemos que es 300.000 kilómetros por segundo o 186.000 millas por segundo. Corillo, las leyes de Newton, ¿verdad?, parten de la consideración del movimiento como el desplazamiento de un objeto de un sitio a otro, ¿verdad?, tomando en cuenta que, ¿verdad?, el lugar en donde ocurre. ¿Por qué les digo esto? Porque acuérdense que aquí nosotros tenemos un tipo de cálculo, y te puedo decir así, calcular de cuál es la aceleración, el movimiento, la posición de un objeto cuando lo lanzo. Pero acuérdense que depende de nuestra atmósfera, ¿verdad?, de cuántas partículas de aire hay, la gravedad que tenemos. Así que por eso les digo que las leyes de Newton, ¿verdad?, parten de la consideración del movimiento como el desplazamiento de un objeto, ¿verdad?, de un sitio a otro, pero tomando en cuenta el lugar de donde ocurre. Así que estas leyes se pueden aplicar y se pueden crear los cálculos, pero con unos números diferentes. Probablemente si estás en Marte, que hay menos gravedad, o en la Luna, o si estás en Júpiter, hay que cambiar los cálculos para esa gravedad de Júpiter, y a lo mejor la atmósfera, la presión atmosférica, cuánto aire hay ahí, cuántas partículas hay, y lo van a entender ya mismo, ¿verdad?, del cual también, ¿verdad?, es importante tener en mente. Y ahí, mis amores, ¿verdad?, tienen la idea básica de qué son las leyes de movimiento. Ahora vamos a las leyes, ¿verdad?, comenzando con la 1, o la primera, como lo quieran ver. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, que hemos hablado un poquito de eso, pero vamos a adentrarnos. La primera ley de Newton contradice un principio formulado en la antigüedad por el sabio griego Aristóteles. Escuchen esto, chavales, que les va a hacer mucho sentido, ¿verdad? Aristóteles, ¿verdad?, para quien un cuerpo solo podía conservar su movimiento si se le aplicaba una fuerza sostenida, pues Newton establece, en cambio, que todo cuerpo persevera en su estado o reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a no ser de que sea obligado a cambiar su estado por fuerza impresa sobre él. ¿Qué sucede? ¿Verdad? Para que entiendan, Aristóteles decía que algún cuerpo solo podía conservar su movimiento si se le aplicaba una fuerza sostenida. O sea, que si yo estaba empujando un carro, solamente podía bajar la velocidad. Si yo seguía empujando, podía mantener su velocidad mientras siguiera empujando el carro, o, ¿verdad?, una vez empujaba el carro, pues iba a la velocidad de la fuerza que le pusiste. Pero lo que dice Newton es no. Y les voy a enseñar por qué, ¿verdad? Y es porque un objeto que se desplaza o que está en reposo no puede alterar dicho estado a menos de que se aplique algún tipo de fuerza, ¿verdad? Según este principio, el movimiento involucra magnitudes que son vectoriales, ¿verdad?, o sea, la dirección y el sentido hacia dónde va, y es posible calcular la aceleración a partir de la velocidad inicial y la final. Además, ¿verdad?, propone que los cuerpos en movimiento tienen siempre al desplazamiento en una trayectoria recta y uniforme. Ahora, corillo, un perfecto ejemplo de la ley de la inercia lo constituye, ¿verdad?, un lanzador de peso en la Olimpiada, ¿verdad? Imagínense en esto, ¿verdad? El atleta toma impulso moviéndose en círculos, ¿verdad?, haciendo girar el peso atado con una cuerda sobre su propio eje, ¿verdad?, su movimiento circular. ¿Y a qué les parece esto, corillo? A los lanzamientos de resortera que nosotros utilizamos el planeta o la luna o etcétera, ¿verdad?, que utilizamos su gravedad dando vueltas alrededor del planeta, que nos ayuda a acelerar, ¿verdad?, utilizando esa gravedad para lanzar los objetos a mayor velocidad. Pues de esta misma manera, ¿verdad?, un atleta olímpico que está tirando la bola de peso utiliza su movimiento circular para aumentar la aceleración hasta que alcanza la aceleración necesaria para liberar el objeto y verlo volar en línea recta. Este movimiento rectilíneo, o sea, de una línea recta, eso es lo que significa rectilíneo, continúa hasta que la gravedad va curvando su trayectoria. Al mismo tiempo, el roce del objeto con el aire disminuye su velocidad, o sea, aceleración negativa, hasta, ¿verdad?, hacerlo caer al suelo y detenerse. Que eso es lo que Aristóteles pensaba, que si tú le ponías una fuerza contacto a un objeto, pues seguía por ahí para abajo,
¿verdad? O para que ese objeto siguiera, pues tenía que, ¿verdad?, mantener tú poniendo fuerza en ese objeto. ¿Qué sucede? No necesariamente, porque si tú puedes poner, ¿verdad?, mantener una fuerza en ese objeto, es que se mantiene en movimiento. Pero, ¿qué quiere decir Newton con esto? Que a lo mejor no le hace sentido en un principio, pero ¿qué sucede? Ajá, tú puedes tener un objeto que le mantienes poniendo fuerza para mantener su velocidad, ¿verdad? Y esto es lo que decía Aristóteles. Pero cuando Newton lo ve, como que pues sí, en cierta manera, pero no es así en todos ¿verdad? Las circunstancias. ¿Por qué? Porque si tú estás en el espacio, tú empujas una sola vez el objeto y va a seguir moviéndose imparablemente porque no hay partículas que lo detengan o gravedad que lo jalen. O sea que Aristóteles pensaba en eso, pero solamente por las condiciones de aquí del planeta. Pero Newton aclaró como que, ok, sí, aquí en el planeta maybe a lo mejor, pero dependiendo de la condición donde tú estás, es que eso funciona como Aristóteles dice, de que tienes que meterle más fuerza y seguir metiéndole fuerza. Eso sería aquí en la Tierra, pero en otros lados es diferente. O sea que depende mucho de eso. Y entonces, ¿qué es lo que dice Newton? ¿Verdad? Que la inercia de esto es que tú le pones esa fuerza, le empujas, adquiere una velocidad dependiendo de la fuerza que ponga en esa masa. Y como quiera, hay otras cosas sucediendo en este planeta, ¿verdad? En caso de este planeta, que están las partículas de aire y todas esas cosas, más la gravedad que desaceleran ese objeto. Así que no siempre tú mantener una constante necesitas seguir empujando, porque si estuviera en otra condición como en el espacio, tú le empujas una vez y no hay nada que lo para hasta que choque con un planeta o un asteroide o algo. Pero si no toca nada, puedes seguir por ahí para abajo por años y años y años. Así que, ¿verdad? Esto está súper claro, pienso yo. Esa ley, ¿verdad? La he explicado, ¿verdad? Para otras cosas antes también en mis capítulos, ¿verdad? La inercia. Y hace sentido brutal. Y esto se puede probar con perfección cuando uno habla de estar en el espacio, como les expliqué, ¿verdad? Como no hay partículas que creen fricción, como aquí, ¿verdad? El aire y la gravedad y etcétera, pues un cuerpo puede seguir por ir para abajo. Así que pienso que esa primera ley de movimiento, la inercia, es bastante clara. Vamos ahora entonces pues para la segunda ley, ¿verdad? Y en esta ley Newton define el concepto de fuerza presentándolo con F, presentando que el cambio de un movimiento es directamente proporcional a la fuerza impresa en él, ¿verdad? En el objeto, y tiene lugar la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Esto quiere decir que la aceleración de un objeto en movimiento responde siempre a la cantidad de fuerza que se le aplique en un momento dado, ¿verdad? Para modificar su trayectoria o velocidad. Así que básicamente lo que está diciéndonos Newton aquí es que el movimiento, aceleración o velocidad de un objeto depende de cuánta fuerza le pusiste primero para que sucediera eso. Ahora están estas consideraciones, ¿verdad? De estas consideraciones nace la ecuación fundamental de la dinámica para objetos de masa constante. ¿Qué significa masa constante? Pues que aquí en el planeta, acuérdense, depende de dónde tú estás, estas leyes aplican, pero vamos a hablar que estamos aquí en el planeta y la gravedad es 1G. Pues para mí esta gravedad de 1G, pues yo peso 200 libras. Así que tú tienes que meterle la fuerza que necesitas para mover la masa mía de 200 libras. Así que, ¿verdad? La ecuación para esto es que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. O sea que si tú tienes una de estas dos cosas, ¿verdad? Dos de estas tres cosas, puedes, ¿verdad? Básicamente concluir cuál parte te falta. Si tú tienes la masa del objeto y tienes la aceleración del objeto, ¿verdad? Multiplicado por la aceleración del objeto, pues ya puedes sacar la conclusión de cuánta fuerza le pusiste al objeto, ¿verdad? O sea que la fuerza es igual a la masa multiplicada por la aceleración. Eso está súper cool, ¿verdad? Una fuerza, ¿verdad?, neta actúa sobre un cuerpo de masa constante y le proporciona una aceleración determinada, ¿verdad? En los casos que la masa no sea constante, ¿verdad?, la fórmula se enfocará más bien en la cantidad de movimiento. Eso está bastante claro porque, como dije, necesitas conocer dos de las tres. Así que si conoces la cantidad de movimiento, pues tú puedes saber cuánta fuerza le pusiste o cuánta aceleración tiene, y a lo mejor la fuerza cambia. Tú puedes deducir eso. Así se puede relacionar la fuerza con la aceleración y la masa sin importar si esta última es variable o no. Corillo,
para dar un ejemplo, ¿verdad?, de esta segunda ley, el caso de la caída libre es la mejor manera de explicar eso. O sea que si dejamos caer una pelota de tenis desde un edificio, la aceleración que experimenta irá en aumento a medida, ¿verdad?, que el tiempo pasa, ya que sobre ella estará actuando la fuerza de la gravedad. O sea, corillo, su velocidad inicial, ¿verdad?, era 0, pero sobre ella se aplica una fuerza constante en línea recta. O sea, esa línea recta hacia abajo. Pero la fuerza que sigue jalando, se mantiene jalando y jalando y jalando y jalando, y se multiplica la velocidad a la que va. ¡Ay, papá! ¡Qué brutal! ¿Eh? Cuando las cosas se ven desde una perspectiva simple y de pronto, ya entiendes las primeras dos leyes de la, ¿verdad?, del gran Newton, que aún se utilizan, papá. ¡Qué maravilla! Pero, corillo, vamos a acabar esto con la tercera ley para que vayan a su trabajo, gimnasio, con los panas y puedan alardear de lo mucho que sabes de física clásica. Corillo, la tercera ley, ¿verdad?, o principio de acción y reacción, según, ¿verdad?, la tercera ley de Newton, ¿verdad?, es que a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Para que tú veas lo que quiere decir, ¿verdad?, que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Van a entender esto bien sencillo, ¿verdad? De esta manera, para que entiendan, siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, este ejerce una fuerza semejante en dirección contraria. O sea que si yo le meto un cantazo a alguien, la energía con la que yo transferí, ¿verdad?, ese golpe a ese otro carro que yo choqué, también se refleja hacia mí, ¿verdad? O sea que va de, ¿verdad?, acción y reacción. Por eso es que cuando yo lo doy al vehículo, el vehículo de la otra persona, no solamente ese vehículo es el que se destruye, también el mío, porque esa energía se transfiere hacia mí de vuelta. ¿Ven cómo, ¿verdad? Qué cosa más brutal es. O sea que siempre que se ejerce una fuerza sobre un objeto, este ejerce una fuerza semejante en dirección contraria, ¿verdad?, y de igual intensidad, por lo que si dos objetos, ¿verdad?, 1 y 2 interactúan con la fuerza ejercida por uno sobre el otro, será igual en magnitud a la ejercida por el otro, ¿verdad?, sobre el primer objeto. Pero, ¿verdad?, sería básicamente en símbolos matemáticos el signo opuesto. O sea que es decir que la fuerza 1 menos 2 es igual a la fuerza 2 menos 1, ¿verdad? A la primera fuerza que se le conoce como acción y a la segunda fuerza como reacción. Y ahí está la famosa ley de acción y reacción de Newton, ¿verdad? Para demostrar esta, ¿verdad?, esta tercera ley, alcanza a observar lo que ocurre cuando dos personas de peso similar van corriendo en dirección opuesta y chocan. O sea que van corriendo uno hacia el otro. Ambas recibirán, ¿verdad?, la fuerza del otro y saldrán impulsados en sentido opuesto. Lo mismo ocurre al rebotar una pelota en la pared y sale impulsada en dirección contraria, con la fuerza semejante a la que le dimos al arrojar esa pelota. Corillo, eso está súper claro, yo creo. Por ejemplo, ¿verdad?, si han visto la gente que rebota una bola contra el suelo y la bola va con otra, ¿verdad?, con la misma fuerza de vuelta y le da en la cara. Y ahí está el ejemplo perfecto. ¡Bum! Adiós, nariz. Pero también tengan en cuenta que si hay un, ¿verdad?, cuerpo más grande que el otro, el cuerpo más pequeño, ya que necesita menos fuerza. Si se acuerdan de vuelta a la segunda ley de movimiento, hablando de que, ¿verdad?, el cálculo era la fuerza igual a la masa por la aceleración. O sea, dependiendo su masa, su aceleración, pero todo esto según la fuerza que se le ponga. Así que si hay algo más masivo, necesita más fuerza para aceleración, ¿verdad?, que ahí sería básicamente la primera ley. Y algo menos masivo, pues necesita menos fuerza para la aceleración, ¿verdad?, para acelerar su masa. ¿Verdad? O sea que ahí lo tienen, chavales. Ya en esta tercera ley de acción y reacción podemos unir la 1, la 2 y la 3. Porque si tú tienes un objeto que está en descanso o en aceleración, necesita algo de fuerza si está en descanso para que se comience a mover, y necesita alguna otra fuerza, ¿verdad?, que actúe sobre este objeto si ya se está moviendo para desacelerar el objeto. De la misma manera, entonces, cuando vamos a la segunda ley,
que explicaría por qué sucede la primera ley de lo de la inercia, de acelerar o desacelerar, ¿verdad? Y la energía que se le tiene que poner, pues te explica la segunda ley que tú tienes que poner una fuerza, ¿verdad? Y esa fuerza va a ser igual a la masa del objeto, o sea que si es muy máximo tienes que necesitar más fuerza. ¿Para qué? Para acelerarlo. Y ahí entonces llegamos a la tercera parte, que ya que tenemos los objetos en movimiento, sabemos qué fue la inercia, vemos qué es lo que necesitamos, que sería poner la fuerza en una masa para crear su aceleración, y podemos calcular todo esto. Sucede entonces la tercera ley, que es la acción y reacción, ¿verdad? Que sería ya un objeto, si son de peso iguales y las dos van acelerados a la misma velocidad, ¿verdad? Con la misma fuerza, pues cuando chocan, ¿verdad? Esa fuerza se divide y choca para atrás contigo, ¿verdad? Con la misma fuerza con la que tú la llevaste. Que en el caso de un objeto más pequeño, ¿qué sucede? El objeto más pequeño, al tener menos masa, pues necesitan menos fuerza para moverse. O sea que si el objeto más grande choca con el objeto más pequeño, aunque los dos vayan a la misma velocidad, ¿verdad? Tengan la misma aceleración, en un momento cuando chocan, al tú haber necesitado poner más fuerza en el objeto más grande, hay más fuerza que se va a transferir. O sea que el objeto más grande, cuando choque con el más pequeño va a salir volando mucho más lejos que el más grande, que va a necesitar el doble de la fuerza que el chiquito pudo haberle traído. Y ahí tienen básicamente las tres leyes de movimiento de Newton. Espero haberla explicado lo más, ¿verdad?, obvio posible. Porque a veces me envuelvo en el palabreo y me voy en mi mente tratando de buscar ideas de cómo explicarlo, y puede ser que diga ¿verdad?, alguna loquera, pero yo creo que lo expliqué bien. Creo que está bastante chévere. Y esta información la saqué corrido de la Universidad de Sonora, que pueden buscarlos como física.uson.mx, también de físicaexplicada.com, de edu.gcfglobal.org, de curioseando.com, de physicalab.com y de concepto.de. Ahí está, de cosas maravillosas. Corillo, cosas más maravillosas. ¿Sabes qué? Curiosidad científica. Aquí sí que somos maravillosos. Mi gente, les voy a pedir una vez más, si se recuerdan y si pueden hacerme el favor y me pueden ayudar, que vayan a Spotify y me den follow en Spotify, aunque me escuchen en cualquier otra aplicación, y se los voy a agradecer. Número 1 y número 2, gracias, mano, gracias a todos los que comparten estos episodios y siguen dándole play semana tras semana. De verdad que me encanta lo que estamos haciendo. Ya salió, pueden buscar en Nahem's Creative, el podcast, Nahem Creative Podcast, se escribe N-A-A-H-A-N, Creative, ¿verdad?, de creativo, podcast, que me entrevistaron y salió la semana pasada, si no me equivoco, tiene como 2 semanas que salió el episodio, en inglés, pero en verdad que chévere. También el 23, creo que es martes 23, vamos a estar en Nerd Night St. Pete, así que busquen Nerd Night St. Pete para que busquen más detalles de la información. También pueden ayudarnos, mano, yendo al Patreon, patreon.com/Agustín Valenzuela, para historias cortas, ¿verdad? Que salen 2 historias mensuales, y lo que vale son $3, y apoyan este podcast, que es gratis. Y, mano, para aquellos que no, pues pueden buscar mis libros en Amazon. Ahí están todos mis libros en Amazon, ¿verdad? Desde Curiosidad Científica, El Universo de Arroz con Habichuelas, conceptos básicos de física, como más o menos lo que acabo de explicar hoy. También pueden, y que mucho digo, no, mano, pues vayan y busquen mis novelas, mis primeras 2 novelas, que La Exploradora Titán y La Exploradora Draco, la primera y segunda parte, y el libro de historias cortas para sentarse en el inodoro. La parte 1 está afuera y la parte 2 viene muy pronto. Así que ahí lo tienen. Muchas gracias, corillo, y gracias, ¿verdad?, por que siguen ahí, y vamos a darle duro a otro año más. Así que, como siempre, busquen la manera de aprender que más les diviertan. Se me cuidan, mis amores. Bye, bye. Y para ustedes, esto es Curiosidad Científica.